Me voy a referir ahora al campo magnético de la Tierra. La Tierra funciona como un verdadero imán, con un polo norte, con un polo sur y con una configuración de líneas de fuerza del campo magnético que son entrantes en los polos. En los polos las líneas del campo entran como si fueran un verdadero embudo. Así como en latitudes medias y bajas, estas líneas de campo protegen al planeta del ingreso de partículas eléctricamente cargadas provenientes generalmente del Sol. En las regiones polares, estas partículas cargadas, los iones que vienen del Sol, penetran hacia la superficie terrestre sin encontrar ningún obstáculo y generan una serie de fenómenos como las auroras polares, como las perturbaciones magnéticas o ionosféricas, que son motivo de investigación por parte de los científicos en un área disciplinar que se conoce como alta atmósfera terrestre. Estamos hablando de los fenómenos de ionosfera, de magnetósfera y mucho más abajo recién vienen el clima, el ozono y la troposfera. Estas líneas de campo magnético se cierran en los polos, en un punto que es lo que se conoce como el polo magnético, ya sea el polo magnético sur o el polo magnético norte. Lo curioso es que el polo magnético sur o norte, que es a donde apunta la brújula, no coincide con el polo geográfico, o sea, por donde pasa el eje de rotación de la Tierra. No solamente no coinciden, sino que están bastante lejos uno del otro. Estamos hablando de más de 2.000, 3.000 kilómetros de distancia entre el polo sur geográfico y el polo sur magnético. Es por eso que a medida que nos acercamos a los polos, la brújula nos miente más. Es decir, la brújula apunta al polo magnético y no al polo geográfico, que es a donde nosotros queremos ir. Y de esa forma, ese ángulo que forman estas dos direcciones es lo que se conoce como declinación magnética y es propia de cada lugar de la Tierra. La declinación magnética va cambiando y si nosotros nos ubicamos en una línea que está entre el polo sur geográfico y el polo sur magnético, la brújula va a tener un error de 180 grados, o sea que va a estar indicando el lado de atrás de donde nosotros estamos yendo. Eso es una curiosidad propia de esta situación por la cual los dos polos no coinciden. Y de esta forma estamos hablando de un polo sur o norte geográfico, de un polo sur o norte magnético, y existen otros polos en el continente antártico. Tenemos el polo de frío, que es cerca de la estación Vostok, en donde se registraron las temperaturas más bajas del planeta. Tenemos el polo de inaccesibilidad relativa. El polo de inaccesibilidad relativa es el punto más difícil de llegar, el que más dista de todas las costas, y en el caso particular de la Antártica se agrega la dificultad de que se encuentra a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que es realmente un lugar con una fuerte inaccesibilidad. Y así tenemos estos 4 polos en el continente antártico, al cual le podemos agregar un quinto polo del cual se suele hablar, que es el polo geomagnético, que es el lugar a donde debiera estar el polo magnético si la Tierra fuese una esfera igualmente magnetizada. En realidad, la falta de uniformidad de materiales ferromagnéticos en la masa del planeta hace que los polos magnéticos no estén a donde la teoría dice que deberían estar.